Bien, hermanos, estamos con la serie El Viejo y el Nuevo Orden. El mensaje de hoy, el número 3, se titula La fe que vence el poder del mundo. La fe que vence el poder del mundo. Dios no puede ser amedrentado, ni puede ser debilitado por nada. Nadie puede vencerlo, ni engañarlo, ni dominarlo con astucia. En Él no hay angustia, ni flaqueza, ni duda, ni error. Dios es perfecto. Nada ni nadie puede esconderse de Él. Ni un pajarillo, dice la Biblia, muere sin su cuidado. Dios es omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Y Él sabe todas las cosas antes que ocurran. Y conoce los pensamientos de todas las personas. Por eso Él es omnisciente. Y nunca ha perdido una batalla. Él es invencible, es todopoderoso. Y Él pelea por nosotros. Fíjense, le voy a dar algunos pasajes de la Biblia para entender quién es el Dios que nos ha salvado y a quien servimos. Dice Isaías 40:23 en la versión Palabra de Dios para Todos. Reduce a nada a los gobernantes y hace que los líderes del mundo no sean nada. Versículo 28. ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Deuteronomio capítulo 3, verso 22, en la Reina Valera 60, dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. En el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En el Salmo 139, versículos 1 al 5, en la traducción libre actualizada, dice lo siguiente: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Es importante el conocimiento de Dios. Es muy importante. Porque nuestra fe se fundamenta en el poder de Dios que venció a los poderes de las tinieblas, que vence a los poderes de este mundo y a todos los enemigos de la iglesia. Nuestra fe está basada en la obra de Cristo en la cruz, que venció al pecado, venció a Satanás, venció al mundo y venció a la muerte. Colosenses 2:15 dice así en la Palabra de Dios para Todos: Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Hermanos, necesitamos aprender, entender y creer que Dios desea ejecutar su victoria sobre el poder del mundo por medio de la iglesia. Y para lograr lo que es imposible para nosotros, nos da su fe. La fe que tenemos no es nuestra fe, es la fe de Dios. Y así Él recibe gloria y suprema exaltación en el cielo y en la tierra. Ese es el propósito de nuestra vida como iglesia, que Él reciba la gloria, la exaltación en todo. Principalmente cuando Él a través de nosotros derrota a sus enemigos. En Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: verán también lo grande que es el poder
que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su lado en el cielo. Versículos 21 al 23. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier autoridad, gobierno o dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo el mando de Cristo y lo escogió como máxima autoridad de todo para bien de la iglesia. Cristo llena todo con su presencia y en la iglesia se muestra todo lo que Él es. Increíblemente, con toda esta verdad y con tantas promesas de la Biblia que lo confirman, muchos cristianos son derrotados por los enemigos de Dios y por los poderes del mundo. Dicen que tienen fe, pero viven con temor y dudas. Están avergonzando a Dios. Están menospreciando el carácter de Dios. Y lo avergüenzan ante los principados y potestades que ya fueron derrotados y ante los incrédulos del mundo. Hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual sin precedentes en toda la historia. Este es el tiempo de levantarnos y con la fe que Cristo nos dio, vencer al poder del mundo. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, en la versión Palabras de Dios para Todos, porque todo aquel que sea hijo de Dios le ha ganado al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Pues bien, no tenemos que vivir derrotados. Es una afrenta a Dios. Es negar el poder de Dios. Es pisotear su gloria cuando nosotros vivimos derrotados. Pero hay una cosa que tenemos que entender. Los cristianos no somos civiles, somos soldados de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Les voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán, ¿no? Usted es soldado mientras es marido, mientras es esposa. Usted es soldado mientras trabaja en su empresa, en su negocio, vendiendo algo. Usted es soldado de Cristo. Usted es soldado de Cristo cuando está preparando la comida, cuando está limpiando la casa, cuando está enseñando a sus hijos, cuando está en algún lugar público. Usted es soldado. El soldado de Cristo es soldado siempre, ¿me entiende? La pregunta es, ¿son conscientes de que militan en el ejército de Dios? ¿Creen que son soldados de Jesucristo? Mediten en eso. ¿Están peleando alguna guerra? ¿O han peleado alguna guerra? ¿O son miembros de una organización religiosa llamada iglesia a la que asisten cada semana para oír el evangelio, cantar alabanzas, adorar a Cristo y algunos servir en su ministerio? Todo eso está bien. Sin embargo, para la mayoría ese es el cristianismo. Eso es todo. Una actividad necesaria que llena un vacío. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de soldados son? Si no están peleando ninguna batalla. ¿Qué clase de guerra están peleando? Si la pelean. En general, muy pocos cristianos pueden discernir el mundo espiritual y la guerra que se libra contra Cristo y contra su iglesia. Porque la batalla que libran es solo a nivel personal. Contra sus pecados, contra sus problemas familiares, matrimoniales y laborales, contra enfermedades y crisis personales.
No digo que estas no sean batallas importantes, pero la guerra a la que Dios nos llama es en otro nivel y contra enemigos de otro nivel. Fíjense lo que dice el Salmo 24:10. En la Reina Valera actualizada dice así: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Es decir, nuestro Salvador es el Rey de gloria. ¿Y quién es su ejército? Pues la iglesia. Nosotros, tú y yo. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 13, versículos 3 y 4 al respecto. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente: yo he dado órdenes a mis consagrados, también he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. Ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. ¿Me entienden? Dios siempre fue general de los ejércitos y todos los que son sus hijos siempre fueron soldados. ¿Para qué? Para pelear por su gloria. Él es el que defiende su gloria y nosotros tenemos que estar defendiéndola también en cualquier parte. Esa es nuestra guerra espiritual. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, esto es claro. Somos integrantes de una milicia. Somos soldados de Jesús, no simples miembros de una organización religiosa. No se engañen. Ahora, ¿cuál es la guerra que deberíamos estar peleando? Es la guerra contra los poderes que gobiernan este mundo de maldad. Si puede ir conmigo allá a Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12. En la Nueva Traducción Viviente dice el apóstol Pablo: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Es decir, no luchamos contra seres humanos. Dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En la traducción libre actualizada dice así, el mismo pasaje: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, es decir, en el segundo cielo. Le explico. El primer cielo es el lugar donde vivimos nosotros, es la bóveda celeste, ¿no? El cielo que vemos allá arriba donde está el sol, las estrellas, las nubes, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el lugar donde operan los demonios y Satanás. Todo el ejército de Satanás está en el segundo cielo, que se llama también lugares celestiales. Y en el tercer cielo está Dios. Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo y vinieron a establecerse en el segundo cielo, en los lugares celestiales. Ahí están. Y dice así: ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Ahora, llama la atención que haya iglesias que no pelean contra estos espíritus malvados cuando ven cómo imponen su autoridad y poder en el mundo. Usted todos los días ven cómo en cualquier lugar donde vaya está impuesta la autoridad de estos gobernadores, de estos principados, en todo lugar. ¿No le llama la atención? No hay que pelear contra estos principados, potestades, ¿no lo dice la Biblia? ¿O quiénes creen que están incitando a los gobernantes a que actúen con astucia diabólica y maldad sin límites
para arruinar a sus países. Pablo nos da la respuesta. Pablo nos dice, son las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y los espíritus malignos de los lugares celestiales. Son ellos los que incitan a los gobernantes a hacer todo el mal que están haciendo. Pero eso no significa que los gobernantes sean inocentes. No, ellos son malvados. Porque son malvados estos demonios, estos principados y potestades, están usando sus vidas. Los cristianos no luchamos contra el sistema de este mundo. No peleamos contra seres humanos. Nuestros enemigos no son el presidente, ni sus ministros, ni los que quieren imponer el nuevo orden mundial en todo el mundo, en todas las naciones. No. Nuestra lucha es contra seres espirituales que poseen poderes sobrenaturales. Luchamos contra principados y gobernadores de las tinieblas que operan en el segundo cielo y dominan a todos los que no conocen a Dios. ¿Por qué la mayoría nunca ha peleado esta batalla? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a un cristianismo pasivo y hasta aburrido? Por eso la gente a veces no quiere venir a la iglesia. No, hoy estoy aburrido, no, estoy cansado. El otro domingo, ya, siempre no me voy, dicen. Así que me quedo hoy. O salen de acá y se van y viven su vida. No. Por eso a los jóvenes o a los no tan jóvenes también les aburre la iglesia. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Me entienden? No entienden. ¿Por qué la gente, por qué la iglesia no siente la necesidad de pelear, aún viendo el aumento y la multiplicación de la maldad en todas partes? ¿Saben por qué? Porque fue engañada por el diablo, para no discernir la horrible condición de la humanidad desde hace tiempo. Detrás de la aparente grandeza, prosperidad y oportunidades de crecimiento material. Con eso nos estuvo engañando, hermano. Nos estuvo manipulando para que no peleemos contra ellos en el poder de Dios, porque ellos saben que el poder de Dios les destruye. Nosotros no hemos usado ese poder, no hemos usado la fe de Dios, fuimos engañados. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11, en la palabra de Dios para todos dice el apóstol Pablo, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. ¿Qué es lo que nos fortalece? El gran poder de Dios, hermano. El poder que le resucitó a Cristo, ese es nuestro poder. Fortalezcanse en ese poder. Ya no estén escuchando las cosas del mundo. Ya no teman a las amenazas. Ya no estén jugando con las tonterías del mundo. Pórtense como soldados, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que da Dios, que nos da Dios. Dios nos ha preparado para que nosotros seamos guerreros invencibles, porque si vos peleás por Dios, con el poder de Dios, y con las armas de Dios, y la armadura de Dios, eres invencible. ¿Por qué nos derrota el diablo? Nunca nos ponemos la armadura, hermano. Nos pasamos haciendo tontería y viviendo como la gente del mundo vive, hermano. Y pidiendo la bendición de Dios, hermano. No somos soldados. No nos alistamos para la batalla. Por eso hemos perdido durante mucho tiempo. Y eso tiene que terminar. La iglesia, hermanos, fue seducida por el mundo y amó sus placeres, sus riquezas y toda su apariencia de gloria y de bienestar. Amó sus bondades y sus oportunidades para triunfar. Quiso estar en paz con el mundo. Por eso no ha podido discernir a sus enemigos y no sabe de qué se tiene que proteger ni sabe por qué debe pelear. Hasta ese punto hemos llegado. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. En la traducción libre actualizada. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre.
Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios. Repito, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Ahí está. Eso fue lo que hizo el diablo y en eso cayó la iglesia. La iglesia estaba ahí, amando el mundo. Por eso no peleaba ninguna batalla. Posiblemente puedes estar de acuerdo con lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, recién cuando dejes de amar el mundo, cuando te liberes de su influencia malvada, podrás ver con claridad a los verdaderos amos del mundo. Verás a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo y a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí los verás. Y no tendrás ninguna duda de quiénes son los que dirigen el mundo por medio de hombres impíos y que también controlaban tu vida. Eso es lo que verás, y lo verás claramente. Allí entenderás por qué el nombre del Señor es Jehová de los ejércitos y por qué los cristianos somos soldados de Jesucristo. Cuando tus ojos espirituales sean abiertos y verás o veas quiénes son los verdaderos enemigos del Señor y de su iglesia. Por eso Él permitió esta pandemia mundial, para que su iglesia deje de amar el mundo y se ponga toda la armadura de Dios para pelear la batalla por su reino, por su nombre. Pero los que permanecen ciegos posiblemente ni sean cristianos. La batalla que peleamos es por el nombre y por la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de Satanás y su ejército en este mundo? Oponerse a los planes de Dios y hacer que su nombre sea menospreciado, burlado y avergonzado en el mundo, por la gente del mundo. Nosotros, su iglesia, no podemos permitir eso. Somos responsables de guardar y mantener en alto el nombre del Señor y su gloria. Para eso vivimos, hermano. Para eso existimos, hermano. Para eso fuimos salvos. Cuando David se enfrentó a Goliat fue para proteger la honra del Señor que había sido afrentada. Goliat atemorizó al ejército del Dios vivo. Los hizo cobardes. El nombre de Dios fue afrentado. Goliat maldijo a David por sus dioses. Es decir, él estaba diciendo: mis dioses han derrotado a tu Dios. Ahí está. Ejército vencido, atemorizado. Y eso enfureció a David, hermano. Él se enfrentó para restaurar la gloria de Dios que había sido pisoteada. Dice 1 Samuel 17:45, lo estudiamos el domingo pasado. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pero David le contestó a Goliat, ¿no? Y tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza, armas del mundo, ¿no? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, con las armas de Dios, ¿no? El Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Ese es el espíritu de David que nosotros tenemos que tomar ahora. Si hay algo que nos debe dar furia, es cuando la gloria de Dios, el nombre de Dios, es menospreciado, burlado y pisoteado en el mundo, hermano. Esa es la ira santa, hermano, que debemos manifestar en este tiempo. Porque como nunca antes, en las últimas décadas,
el nombre del Señor ha sido afrentado en todo el mundo y dentro de la iglesia también. Y sus leyes fueron despreciadas y burladas. Han desafiado su poder y pisotearon su gloria. Las iglesias se han llenado de hombres y mujeres que no temen a Dios y han usado su nombre en vano para lucrar y enriquecerse. Países del primer mundo han aprobado la ley de género y el casamiento igualitario y lo han impuesto a la sociedad. Se han ordenado pastores gays y transexuales y estos celebran casamientos con personas del mismo sexo. ¿No te llena de ira eso? ¿No te indigna ver cómo están manoseando, pisoteando y burlándose de la gloria de Dios, de su mandamiento, de su ley? Han aprobado leyes para la adopción de niños por parejas de gays y lesbianas. Han legalizado el aborto y asesinan sin compasión a millones de niños cada mes. Ahora millones de mujeres en todo el mundo exigen el mismo derecho de abortar a sus hijos en cualquier mes de gestación con la aprobación y la ayuda de los gobiernos. ¿No es indignante? ¿No enfurece a Dios esto? ¿Dios no está ofendido por estas cosas? Sí. Ahora, ¿tú estás ofendido por eso? ¿Tú estás indignado porque la gloria de Dios ha sido pisoteada? ¿Ha sido quitada de su iglesia? ¿No te indigna? Por eso estas cosas siguen creciendo, hermano. No hay indignación, no hay lucha, no hay pelea, no se ha levantado la iglesia como el ejército del Dios vivo para enfrentar esto, para indignarse por lo que está pasando. Los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas han estado incitando y provocando toda esta inmundicia y depravación sin ninguna oposición de la iglesia. Por mucho tiempo y hasta el día de hoy. Debemos reconocerlo. ¿Por qué? ¿Quién se ha levantado para pelear por el nombre y la gloria del Señor contra el ejército de Satanás que sigue burlándose y pisoteando el nombre de Dios, incitando la creación de leyes injustas, usando a los gobernantes poderosos para oprimir a los pobres, para desatar guerras genocidas que matan a millones sin discriminar niños ni ancianos? Han provocado pobreza, esclavitud, hambrunas y muertes por dinero y poder. Y continúan oprimiendo y destruyendo vidas usando la pandemia sin ningún temor de Dios. Pero nuestra lucha no es contra los malvados gobernantes, contra los ricos y poderosos del mundo, contra los narcotraficantes o líderes de movimientos perversos, no, sino contra los gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, que operan detrás de estos hombres, detrás de estas organizaciones, detrás del sistema del mundo. Detrás de esos hombres y mujeres impíos para desafiar a Dios, pisotear su nombre y robarle su gloria. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros nos acostumbramos a la justicia del mundo, cuando no vemos la injusticia, pues no estamos cumpliendo con este mandato de buscar su reino, su justicia, hermano. El reino de Dios es un reino perfecto de santidad. El reino del mundo es todo lo opuesto. Si nos acostumbramos y aún alabamos a la gente del mundo, por más buena que sea, hermano,
estamos ofendiendo la santidad de Dios, hermano. Estamos mintiendo al decir, venga tu reino y tu justicia. ¿Entiendes? Hemos mentido muchas veces. Deberíamos tener una indignación santa, hermano. Como cuando el Señor entró ahí en los atrios del templo y vio que la gente estaba comerciando, estaba vendiendo allí, hermano. Lucrando con los pobres, con las personas. ¿No? Los sacó, los echó de la iglesia. Se indignó el Señor, hermano. Esa indignación es lo que tenemos que tener, hermano, si queremos vencer al mundo, a todo lo que está pasando. Dios no necesita mucha gente, necesita un montón de personas indignadas, hermano. Esa indignación levantará al Dios y vencerá por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tenemos que cambiar, hermano. Porque este poder, estos principados que están operando a través de estos hombres malvados, impíos, sin temor de Dios, no se detendrán. Hasta que la iglesia se levante y pelee por el reino de Dios, para que nos ayude a vencer y reciba gloria. Dios no desea que el mal triunfe sobre el bien, ni quiere que el impío gobierne. Dice el Proverbios 29:2, en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Estamos gimiendo, ¿sí o no? Estamos gimiendo porque ahora vemos, Dios tuvo que traer esta pandemia para ver el mal que hay en el mundo. Dios tuvo que traer todo esto porque estábamos ciegos, hermano. Ahora estamos gimiendo, hermano. Ahora. Peleamos con las armas espirituales y el carácter de Dios como estandarte. Seguimos ahí en Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versículos 13 al 15. Les leo en esta Reina Valera actualizada. Efesios 6, versículos 13 al 15. Continúa diciendo el apóstol Pablo: por esta causa, por la causa de Dios, por la gloria de Dios, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, lograr la victoria, ¿no? Quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Versículos 16 al 18. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. No quiero extenderme explicando detalladamente este pasaje, pero quiero aclarar que no luchamos contra demonios cuerpo a cuerpo como muchos lugares hacen, ¿no? No le atamos a Satanás ni le gritamos, no atacamos al ejército del diablo, vestidos como soldados, ¿no? Con gritos de guerra, con reprensiones y decretos, con ayunos y vigilias. No. Nuestra guerra en realidad es muy sencilla, pero al mismo tiempo requiere conocimiento y preparación, habilidad, resistencia y sobre todo valentía. Si andamos en la verdad, por ejemplo, dice que aquí que tenemos que permanecer firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Si andamos en la verdad como Cristo anduvo, ella prevalecerá contra la mentira y dará libertad a los que creen. Vivimos en un mundo donde la mentira se ha impuesto. Muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido son mentiras.
Muchas de las cosas que hace el gobierno están basadas en la mentira. Muchas de las enseñanzas que sus hijos están recibiendo en el colegio, en la escuela, son mentiras. Muchas relaciones son mentirosas, ¿no? Muchos negocios están basados en la mentira. Todo el estamento público y privado, todo el sistema de este mundo está basado en mentiras. Y son mentiras indignantes. ¿Por qué yo me tengo que indignar a donde voy y donde veo la injusticia y veo la mentira? Porque a Dios le indigna eso, hermano. A Dios le indigna. Y lo que Dios odia, yo también debo odiar. Lo que a Dios le indigna, la mentira que existe, a ustedes también les tiene que indignar. ¿Me entienden? Esa es nuestra guerra, hermano. Así peleamos. La indignación de Dios es nuestra indignación y Él va y pelea por nosotros. Esa es nuestra guerra espiritual. No sé si me están siguiendo. Y dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? De la mentira, del engaño, hermano. Cuando andamos en la verdad, nadie nos puede engañar. Ninguna mentira puede prevalecer donde está la verdad. La verdad es más fuerte que la mentira. ¿Entiendes? No importa dónde la apliquemos, dónde la vivamos. Por eso nunca aprobemos ninguna clase de injusticia. Y donde no hay justicia, reclamar con indignación para que Dios la establezca. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. En la Reina Valera actualizada les leo. Dice, Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Nuestra guerra espiritual se basa en el carácter justo y recto de Dios. Entonces, donde hay injusticia, el nombre de Dios es afrentado. Por eso debemos orar con fe, paciencia y perseverancia. Dios establece tu justicia en mi casa. Dios establece tu justicia en mi trabajo. Dios establece tu justicia en mi vecindario. Dios establece tu justicia en el gobierno. Dios establece tu justicia. Estoy indignado, estoy enojado, estoy lleno de la ira de Dios. Esa es la actitud del soldado de guerra, hermano. Véanos la Biblia. No puedes orar como soldado y decir, Señor, bendice a nuestro gobernante. Trae, Señor, tu paz. Eso me indigna a mí, hermano, esa clase de oración, hermano. No sé, a Dios le hace llorar eso, hermano. De rabia. Vamos a orar así, hermano. Y Él destruirá toda injusticia para que el evangelio de la paz sea proclamado. Cuando la iglesia pelea, frena el avance del reino de las tinieblas. Por eso debemos usar el escudo de la fe, porque el maligno nos atacará con odio para quitarnos de medio y seguir avanzando con su reino, con sus planes, a través de los gobernantes impíos y hombres y mujeres impíos en todo lugar. Entonces, el yelmo de la salvación, dice, nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos, dándonos esperanza, no solamente al saber que somos salvos, sino que permaneceremos salvos en medio de la pelea, en medio de la batalla. Es la seguridad de que Dios nos dará la victoria en la lucha por su reino y por su justicia, porque no queremos que el reino de las tinieblas siga su marcha triunfante en nuestro país. Queremos que se detenga. Por eso entramos en batalla, hermano. Y cuando peleamos, el reino de las tinieblas se detiene, hermano. Todo esto que están planeando en el gobierno,
si nosotros nos levantamos y con indignación peleamos contra esta injusticia, se va a detener, hermano. Dios lo va a detener. Pero hay que creer y ser valiente, hermano. Debemos tener confianza en la inspiración de la Escritura. Que la espada en verdad viene del Espíritu. Tú tienes tu Biblia, la palabra de Dios. Y viene el Espíritu y se apodera de él. Y se convierte en una espada de dos filos, hermano. Eso es así, hermano. No vayas a mantener tu Biblia. Por eso hay muchas espadas andan tiradas por ahí. Y los celulares que no sirven para gran cosa, hermano. Y cuidado, y el lustrapá, hermano. Que no se pierda, que la Biblia se tira por ahí, hermano. La espada del Espíritu. Eso, hermano, es indignante. ¿Me entiendes? La Biblia, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu con que peleamos contra los demonios, contra los principados, contra las potestades y les derrotamos en el nombre de Jesús, hermano. Cuide la Biblia más que a su propia vida. Solo de esa manera podremos usarla de manera efectiva. Usa la palabra con la guía del Espíritu para luchar contra el nuevo orden mundial que se quiere instalar en nuestra nación. Usa la palabra para frenar las leyes malvadas que quieren ilegalizar aquí la ideología de género, el matrimonio gay y el aborto. Usa la Escritura para que nuestros gobernantes no sigan robando indiscriminadamente y no logren sus malvados propósitos de arruinar a nuestra nación. Finalmente, debemos utilizar cualquier tipo de oración en la que podemos pensar, guiada por el Espíritu, por la palabra. Grupos de oración, oración individual, oración en silencio, oración de a dos, de a tres, de a cuatro, oración solo, oración mientras caminamos, oración de rodillas, oración gimiendo, oración constante, oración ferviente, oración con ayuno. Ora la voluntad de Dios y Él dará la victoria. Ora con la indignación de Dios y Él se levantará a pelear por ti. Oremos con todos y por todos y Él vencerá al mundo con nuestra oración de fe. Así dice la Biblia, hermano. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Y vence con el bien el mal. Amén, hermano. Significa querer el bien donde tú vayas. El bien en tu propia vida. Que vence tus malos deseos, tus malas actitudes, tus pecados. El bien. El bien para restaurar tu vida matrimonial. El bien para restaurar tu familia, tus hijos. El bien. El mal ha venido y ha arrasado la iglesia. Tenemos que vencer, quitar el mal de la iglesia con el bien de Dios. Tú eres el bien de Dios. Donde tú vayas, va el bien de Dios contigo. Vence con el bien que está en ti el mal que está en el mundo. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza de guerra. Prepárense, hermanos, ¿Cuántos de ustedes son guerreros de Dios? ¿Cuántos quieren ser guerreros de Dios, hermano? ¿Cuántos quieren ser soldados de Jesucristo ahora? Pues tomen sus armas, hermano, y cantemos esta alabanza. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía.
Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Y Él es mi libertador. Tome aire para cantarlo. Y Él es mi libertador. ¿Cuántos pueden dar un grito de guerra? Gloria a Dios, hermano. Vamos para la batalla. Dios le bendiga.